El cielo se había convertido en un lienzo de fuego y ceniza. La tierra temblaba bajo sus pies, el aire estaba cargado de humo y la muerte se había apoderado de todo. Este no era el mundo que conocía, no era el mundo en el que había crecido. Este era un lugar donde la esperanza se había extinguido y la destrucción reinaba suprema. Las potencias militares del mundo, los ejércitos de todos los países, estaban reducidos a escombros. Los héroes que alguna vez defendieron la humanidad, ahora luchaban en un fúnebre ballet de sangre y desesperación. Las líneas que separaban a los buenos de los malos se habían borrado en un torbellino de caos y horror. Todos luchaban contra un mal que venía de diversos mundos, un mal que no comprendía sus leyes, su moral, ni sus esperanzas. Armstrong Levy había regresado, una pesadilla cósmica que se alimentaba de la destrucción y la muerte. Había desatado una avalancha de Marks malvados, espejismos malignos de su propio ser, que solo traían caos y horror al planeta. Cada uno de ellos era una pesadilla viviente, un testigo de la muerte y la desesperación que se había apoderado de todo. Mark Grayson, alias Invincible, y a su lado, Atom Eve luchaba con furia contra dos de esas variantes. Omnimark, un espejo de su propia fuerza corrompida por la oscuridad traída de su otra dimensión por obra de Levy, se abalanzaba sobre ella con rabia incontrolable. Un Mark enmascarado, un fantasma del pasado que llevaba una máscara de terror, se movía con una velocidad sobrehumana, azotando a Atom Eve con golpes que parecían provenir del mismo infierno. Cada choque, cada golpe, cada grito de dolor era un recordatorio de la tragedia que se desataba a su alrededor. La muerte se cernía sobre ellos, la oscuridad se apoderaba de todo. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían detener esta pesadilla? En este momento, en este lugar, solo quedaba una cosa que podía hacer: luchar. Luchar hasta la muerte, luchar por la esperanza, luchar por la humanidad. Porque aunque el mundo estuviera a punto de morir, él no dejaría que la esperanza muriera con él. Mark se lanzó a la batalla, un faro de esperanza en un mundo hundido en la oscuridad. Pero la oscuridad se extendía como una marea negra, envolviendo todo a su paso. Sentía el horror cósmico que se escurría por las grietas de la realidad, un frío que le helaba la sangre y le recordaba que esta no era una simple batalla terrestre. Esto era algo más grande, algo más terrible. Cada uno de los invencibles malvados era un reflejo distorsionado de su propia esencia, una burla macabra de su propio poder. Cada golpe, cada grito, era un eco de su propia muerte, una profecía de lo que podía convertirse si caía en la tentación de la oscuridad. El mundo se retorcía a su alrededor, las leyes de la física se doblaban bajo el peso de la corrupción cósmica. Las estrellas se desgarraban en el cielo, los planetas se chocaban en un baile de muerte y la realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. Mark se confrontó con Omnimark, un reflejo de su propio poder corrompido por la maldad de Levy. Las estrellas de Omnimark brillaban con un rojo sangriento, un rojo que parecía beberse la sangre de los muertos. Mark sabía que esa era la verdadera naturaleza de su propio poder, una fuerza tan descomunal que podía desgarrar la realidad misma. El horror cósmico se abatía sobre ellos, una fuerza invisible que los empujaba a la locura. Mark se dio cuenta de que la batalla no solo era contra los invencibles malvados, sino contra la misma esencia de la oscuridad que se escurría por el universo. La esperanza parecía una chispa a punto de extinguirse. La destrucción los rodeaba, y la muerte se extendía como un manto de tinieblas. ¿Podría escapar de la oscuridad que lo atrapaba? ¿Podría salvar el mundo de la tragedia que se cernía sobre él? Mark se enfrentó a Omnimark, su reflejo corrompido. Cada golpe era un grito de dolor, un eco de su propia destrucción. La oscuridad se escurría por las grietas de la realidad, corrompiéndolo desde adentro. Sentía la frialdad de la muerte en sus huesos, la desesperación de la nada se apoderaba de él. Atom Eve luchaba con furia, pero las variantes de Mark eran indetenibles. Eran reflejos de su propio poder, pero corrompidos por la oscuridad. Cada uno de ellos era un testigo de la tragedia que se desataba sobre la Tierra, un recordatorio de que la esperanza se estaba agotando. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Las estrellas se desgarraban en el cielo, los planetas se chocaban en un baile de muerte y la realidad misma parecía desvanecerse. La oscuridad cósmica se escurría por las grietas del universo, corrompiendo todo a su paso.
Mark se dio cuenta de que la batalla no era solo contra los invencibles malvados, sino contra la misma esencia de la oscuridad que se escurría por el universo. Era una batalla contra un mal que no podía entender, una batalla contra un horror que lo trascendía. La desesperación comenzó a apoderarse de él. La muerte lo rodeaba, y la oscuridad se extendía como un manto de tinieblas. ¿Podría escapar de la oscuridad que lo atrapaba? ¿Podría salvar el mundo de la tragedia que se cernía sobre él? El horror cósmico se abatía sobre ellos, un silencio de muerte que se extendía por todo el universo. Mark sabía que estaba a punto de perder la esperanza, pero aún así, no podía rendirse. Porque si lo hacía, todo estaría perdido. Sin saberlo, Mark pronto atestiguaría un desenlace que no estaba escrito. Un escrito prohibido que no se había hecho en ninguna de las infinitas realidades que existían en su mundo. Un horror salido del mismísimo infierno sería liberado en la Tierra, un horror enviado de otro planeta que entró en el campo de batalla. Asesiné a mi propio padre. ¿En serio crees que puedes derrotarme? En una ciudad postapocalíptica, bañada en muerte y desesperanza, un Mark habló a un héroe. Sus atuendos eran color negro con amarillo, una capa amarilla se ondeaba con el azufre que decoraba en el aire debido a las diversas explosiones que se desataba en la ciudad. El superhéroe solo pudo jadear mientras de su boca líquido vital chorreaba, mientras frente a sus ojos aquel sujeto. Aquella bestia infernal, se deleitaba con su sufrimiento con un placer perverso. Mark Siniestro sonrió, mientras la vida parecía abandonar a aquel héroe el cual solo podía implorar por un milagro. Implorar por ser salvado. Preparado para mi llegada. Gusano. Las palabras se extendieron por todo el universo, un susurro de horror que se tragaba la esperanza. Mark Siniestro se detuvo en su lugar, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, un escalofrío que le recordaba que la verdadera oscuridad no estaba en su interior, sino en el vacío que lo rodeaba. El horror cósmico se abatía sobre él, un mal que trascendía la comprensión humana. Era una fuerza que había visto el fin de las estrellas y el nacimiento de los agujeros negros, una fuerza que se reía de la muerte misma. Mark Siniestro se giró ligeramente, solo para después mirar sorprendió. Se quedó petrificado, su sadismo se extinguió como una chispa en la oscuridad. Era solo un gusano, un insecto a punto de ser aplastado por un pie cósmico. Delante de sus ojos, un imponente ser surgió del cielo flotando ligeramente, un ser que él conocía perfectamente, al ser uno de los tantos oponentes a los que tuvo que enfrentar, en su propia realidad antes de que Armstrong lo trajera a esa nueva dimensión. Conquest, el conquistador de mundos, se alzaba como una estatua de oscuridad y destrucción en medio del campo de batalla. Su cuerpo, un conjunto de músculos y huesos forjados en el crisol de la guerra, emanaba una aura de terror que se extendía como una mancha de aceite sobre el agua, una mancha que se tragaba la luz y la esperanza. Su piel, un tejido gris y desgarrado, parecía haber absorbido la misma oscuridad del universo, dejándolo envuelto en una sombra permanente, un testimonio de las innumerables batallas que había librado. Sus ojos, dos abismos oscuros que parecían tragarse la realidad misma, brillaban con una luz roja y cruel, como las estrellas de un agujero negro a punto de tragarse el universo. Su mirada era un vacío insondable, un abismo de odio y destrucción que parecía provenir de los confines del universo, un abismo que se había tragado su alma y la había convertido en un vacío sin esperanza. Una furia primitiva se escurría por sus venas, un torbellino de violencia que parecía provenir del mismo infierno, un infierno que él había traído consigo. Sus dientes, afilados como cuchillos y manchados de sangre de innumerables batallas, mostraban una ferocidad primitiva que le recordaba a los animales más feroces del universo, animales que se habían alimentado de la destrucción y la muerte. Cada movimiento de Conquest era un testimonio de su poder inmenso. Su presencia causaba que el tiempo se detuviera, que el espacio se distorsionara y que la misma realidad temblara de miedo. Era un ser de un poder tan descomunal que parecía estar más allá de la comprensión humana, un ser que había sobrepasado los límites de la naturaleza. Pero más allá de su fuerza física y su aura de terror, Conquest era una encarnación del horror cósmico, un reflejo de la oscuridad que se escurría por el universo. Su presencia era una amenaza no solo para la Tierra, sino para todo el cosmos, un presagio de la destrucción y el caos que lo rodeaban.
Y Mark Siniestro, quien antes tenía una sonrisa, adoptó un semblante oscuro al verlo. Era un depredador, y sabía por experiencia que era uno muy bien situado en la cadena alimenticia. Pero, no podían haber dos depredadores en una misma área, para mantener la subsistencia uno debía caer. Y Mark Siniestro, no tenía la intención de ser él. Conquest por su parte, se mostró sereno, casi indiferente ante toda la muerte, todo el sufrimiento, todas las atrocidades retorcidas que abundaban en el lugar. Su mirada, un orbe blanco y uno negro, fulminaron al híbrido delante suyo. Te dieron órdenes específicas. Te dieron tiempo. Gozaste de mucha más libertad en comparación de otros Viltrumitas. Y aún así, este planeta ni siquiera está listo para la conquista. Se siguen resistiendo, y tú, estás perdiendo el tiempo con ellos. Son cucarachas a las que puedes aplastar, pero en su lugar estás perdiendo ventaja conforme más se resisten. No estás a la altura del Imperio Viltrum como debería ser. Por eso, me enviaron a mí. Mi nombre es Conquest, y soy el encargado de supervisar tu progreso. El anciano Viltrumita había sentenciado, esperando ver cuál sería la reacción y acción del muchacho enfrente suyo. Por supuesto, el héroe con el que Mark Siniestro luchaba se llevó una sorpresa desgarradora, intentando huir del lugar. Pero, en ese instante Conquest reapareció arriba suyo para proceder a aplastarlo brutalmente, esparciendo los restos de su cuerpo por todo el lugar, salpicando al Mark Siniestro en consecuencia. La variante híbrida de Mark Grayson se quedó en su sitio sin mostrar alguna expresión, antes de que una sonrisa de oreja a oreja, la cual demostró sus dientes, fuera dirigida hacia Conquest. No me importa nada ni una mierda sobre el Imperio Viltrum. No me interesa conquistar este asqueroso planeta para ustedes. Y mucho menos me importa tu maldita perspectiva de la situación, basura arrugada, mierda con patas. Yo ya te maté en mi realidad, y el tú de mi dimensión dijo exactamente cada puta palabra que has dicho, y sabes que fue de él. Se volvió mi almuerzo de fin de semana. Yo no sigo órdenes de nadie más que de mí mismo. Seguiré matando y torturando a tantos humanos que se me den la maldita y puta gana. Perderé todo el tiempo que quiera, porque yo no trabajo para nadie, yo no conquisto por nadie, yo no le juro lealtad a nadie. Más que a mí mismo. Rugió Mark Siniestro, antes de que por fin sus impulsos asesinos se desbordaran al límite. Conquest lo miró en silencio, antes de que una enorme sonrisa se le dibujara en el rostro. Bien. Muy bien. Si así es como lo quieres hacer, por mí no hay problema. De hecho, yo deseaba que te negaras. ¿Por qué ansiaba cubrir mis manos en tu caliente sangre, mestizo? Habló Conquest, antes de extender sus brazos de lado en lado, mirando con una sonrisa de oreja a oreja a Mark Siniestro. Su voz aumentó en tono, donde dejó escapar un tronador grito que resonó en toda la ciudad, dedicando unas palabras para todos aquellos que osaran intervenir, o ponerse en contra del Imperio Viltrum. Planeta Tierra. Los seres humanos, tan primitivos, tan insignificantes, tienen la osadía de rebelarse y batallar contra lo inevitable. Ustedes no nacieron para las batallas. Las guerras. La supervivencia del más fuerte. Ustedes fueron hechos para ser gobernados, por una raza suprema, como el Imperio Viltrumita. En ausencia de un gobernante sobre ustedes, son débiles. Su planeta, es débil. Sus existencias, es débil. Sus espadas perdieron filo. Sus balas perdieron potencia. Sus corazones no conocen el fragor de una verdadera guerra. Salgan de sus escondites, tráiganme algo digno de ser llamado batalla. Demuestren que aún queda vida en este patético planeta, y que su sangre no se ha vuelto agua. Muéstrenme su poder. Muéstrenme su temple o sean gobernados como los seres inferiores que son. Porque no hay nada más cruel que la piedad de un conquistador. No soportaré una decepción. Si han de rebelarse ante el Imperio Viltrumita. Si han de caer, que sea con las armas en alto. Si han de vivir, que sea con la sangre de sus enemigos en sus manos. Mi garganta arde, y ni siquiera las llamas del infierno podrán saciarme. Y ahora. Hagan que hielo a mi sangre. Hagan que hielo a mi alma en la tormenta de la guerra. Vengan a mí, con todo lo que tengan. O no vengan en lo absoluto y acepten su destino en silencio.
Tales palabras resonaron, más abrumadoras que el propio infierno que se desataba en la tierra. Y Mark Siniestro, quien ya no podía contenerse más, soltó un colosal rugido de batalla antes de por fin romper el suelo debajo suyo y lanzarse contra el otro depredador. Contra su enemigo natural. El choque entre Conquest y Mark Siniestro provocó una colisión que resonó en las profundidades del planeta y en la atmósfera del mismo. Sus puños, dos martillos cósmicos, generaron una onda de choque que se expandió por casi toda la estructura tectónica del planeta, mientras las nubes eran disueltas agresivamente en consecuencia de aquello. Era como si la misma Tierra se estremeciera ante la furia de esos dos titanes. Como si la demostración de fuerza no bastara, ambos desaparecieron en borrones de velocidades colosales, dejando como única evidencia de su desplazamiento un sinfín de destrucción sin límites. La ciudad que era el cuadrilátero de ambos, pronto fue consumida por la destrucción total que se desataba sobre su cielo, un cielo que se tornó negro como la noche más profunda. Las ondas de choque empezaron a resonar por el cielo y la tierra, un eco de destrucción que recorría el planeta. Conquest, en un descuido de Mark Siniestro, le asestó un colosal golpe con la fuerza de un meteoro en todo el abdomen, causando que el híbrido fuera lanzado a una velocidad monstruosa hacia otro continente, arrasando con el mismo y dejando una vorágine de caos y destrozos en su camino. Mark Siniestro se retorció, y con una agresividad infernal casi única, se desplazó a una velocidad más que caótica, conectando un colosal rodillazo en el rostro de Conquest, elevando al mencionado hacia el cielo, para proceder a devolverlo a la tierra y embestirlo con todas sus fuerzas. Ambos titanes empezaron a arrasar con todo a su paso, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las nubes desaparecieron, el mar se dividió, los continentes y montañas fueron elevados en el aire, dejándolas levitar por culpa de los fenómenos antinaturales que se desataban en medio del combate. Era como si la misma naturaleza temblara ante el poder de esos dos seres. Las ciudades, islas y países pronto fueron víctimas de tsunamis que fueron provocadas por ambos titanes, ahogando a todos y todo lo que se cruzara en su camino. La tierra se convirtió en un campo de batalla devastado, un testimonio del poder destructivo de esos dos seres. Los truenos y relámpagos tronaban con ferocidad en una vorágine de destrucción, donde el cielo se tornó oscuro y los rayos caían apocalípticamente por todo el mundo. El ambiente se cargó de una tensión inquietante, como si el mismo universo se preparara para su fin. Conquest y Mark Siniestro no prestaron atención a todo el caos que ambos desataban, sus verdaderos objetivos eran destruirse mutuamente. Sus mentes, envueltas en una furia ciega, solo podían concentrarse en la destrucción del otro. Los choques entre ambos colisionaron con bestialidad, en un Armagedón catastrófico único. La batalla era un ballet de destrucción, un espectáculo de horror y caos que se extendía por todo el planeta. La Tierra, un pequeño punto azul en la inmensidad del universo, se convirtió en un campo de batalla para titanes. El mundo se convirtió en un lienzo de caos, un torbellino de destrucción sin sentido. Cada choque entre Conquest y Mark Siniestro era un golpe de martillo sobre el yunque del planeta, haciendo que la Tierra temblara y se retorciera. El aire se llenó de una energía desatada, un remolino de violencia que se tragaba las estrellas y las galaxias. Conquest, un monstruo de oscuridad y furia, emitió un rugido que se extendió por todo el planeta, un grito de guerra que parecía proceder de los confines del universo. Su cuerpo era un arma de destrucción masiva, un torbellino de poder que no podía ser contenido. Mark Siniestro, un reflejo distorsionado de la esperanza y la destrucción, respondió con una furia igual de feroz. Sus golpes eran como la colisión de estrellas en el vacío cósmico, un espectáculo de horror y belleza a la vez. La realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. El espacio se doblaba y se retorcía, el tiempo se desgarraba en mil pedazos y la luz se convertía en un vórtice de oscuridad. La batalla entre Conquest y Mark Siniestro ya no era un simple combate entre dos seres poderosos. Era una batalla contra la misma esencia del universo, un enfrentamiento entre el orden y el caos. Mark Siniestro, con una furia desgarradora, lanzó un puñetazo que rompió la barrera del sonido, un golpe que se extendió por todo el planeta como un tsunami de energía destructiva. Conquest se tambaleó, pero no cayó. Era un ser de una resistencia sobrehumana, un monstruo de oscuridad que parecía no poder ser derrotado. La batalla continuó, un frenesí de violencia que se tragaba el mundo. Los continentes se elevaban y se rompían, los océanos se evaporaban y las estrellas se desgarraban en el cielo. La Tierra, un pequeño punto azul en la inmensidad del universo, se convertía en un campo de batalla para los dioses.
La tierra gemía, una melodía de agonía bajo el peso de la batalla. Los continentes se fragmentaban, las montañas se derrumbaban y los océanos se agitaban como si un gigante invisible estuviera agitando un vaso de agua. El cielo, una vez azul y sereno, se tornó un lienzo de fuego y ceniza, un reflejo de la furia que se desataba en su interior. Conquest, un torbellino de energía oscura, golpeó a Mark Siniestro con la fuerza de 1.000.000 de soles. El híbrido, arrojado a través de la atmósfera, dejó un rastro de fuego y destrucción a su paso. Pero Mark Siniestro era un ser de una resistencia sobrehumana, un reflejo de la misma fuerza del universo. El choque contra la Tierra fue un espectáculo de destrucción sin precedentes. Los continentes se doblaron como si fueran de papel, las montañas se derrumbaron y el mar retrocedió en un torbellino de espuma y furia. Mark Siniestro, a pesar del impacto, se levantó con una furia que parecía no tener fin. Conquest, su rostro un mascarón de proa de un barco a punto de hundirse, se dirigió a Mark Siniestro con una mirada de odio y desprecio. Su cuerpo era un arma de destrucción masiva, una arma que parecía haber sido forjada en el crisol del mismo infierno. Mark Siniestro, su cuerpo lleno de cicatrices y su rostro una máscara de agonía, se lanzó a la batalla. Sus puños se convirtieron en un torbellino de energía destructiva, un frenesí de violencia que no tenía fin. La tierra, atrapada entre dos titanes, parecía a punto de desgarrarse en 1000 pedazos. El cielo se cubrió de nubes de polvo y ceniza, las estrellas se ocultaron y el sol se escondió de la furia que se desataba sobre el planeta. La batalla era una danza de la muerte, un espectáculo de destrucción que no tenía igual. Era como si el universo mismo estuviera a punto de implosionar, un vórtice de energía y caos que amenazaba con tragarse todo. El planeta, un juguete en manos de titanes, se retorcía y gemía. Las montañas se derrumbaban como castillos de arena bajo el peso de un torbellino cósmico. Los océanos, una vez azules y tranquilos, se convirtieron en un remolino de espuma y furia, tragándose islas enteras como si fueran migajas de pan. Mark Grayson, su corazón lleno de un horror incomprensible, observó cómo la batalla se convertía en un espectáculo de destrucción sin precedentes. Era como si el mismo universo estuviera a punto de implosionar, un vórtice de energía y caos que amenazaba con tragarse todo. El cielo se cubrió de nubes de polvo y ceniza, un manto de tinieblas que se extendía por todo el planeta. Las estrellas se ocultaron, temerosas de la furia que se desataba sobre la Tierra. El sol, una vez una fuente de vida y esperanza, se convirtió en un ojo rojo sangriento, un testigo de la destrucción que se extendía por el mundo. Los continentes se doblaban como si fueran de papel, los ríos cambiaban de curso y las ciudades se desmoronaban como castillos de naipes. Era una batalla que trascendía la comprensión humana, un espectáculo de horror y caos que se extendía por todo el planeta. Mark Grayson, un punto diminuto en medio de ese torbellino de destrucción, se dio cuenta de que la batalla no era solo entre dos titanes, sino entre dos ideales opuestos, dos visiones del universo que se chocaban con una violencia incomprensible. Conquest, la disciplina y la crueldad encarnadas, era un reflejo de la fuerza bruta del universo. Mark Siniestro, el caos y la destrucción encarnados, era un reflejo de la misma esencia del universo. Y la Tierra, un pequeño punto azul en la inmensidad del cosmos, se convirtió en el campo de batalla de esa guerra cósmica, un espectáculo de horror y destrucción que no tenía igual. Una batalla de caos versus caos, salvajismo versus crueldad, poderío vs disciplina. El monstruo contra el guerrero, los dos chocaron no como individuos, sino como ideales, pues eso eran, seres que iban más allá del mero poder físico. Más que una competencia de poder bruto, ambos eran caras de un mismo lado, pero representando conceptos diferentes. Mark Siniestro, siendo el salvajismo, el poderío y el monstruo, se desplazaba contra Conquest, donde todo estaba siendo destruido brutalmente por el choque de ambas bestias cósmicas. Era un torbellino de furia y destrucción, un tsunami de energía que se tragaba el mundo. Conquest, siendo la crueldad, la disciplina y el guerrero, respondió con una brutalidad colosal ante los embates de Mark Siniestro, quien los respondía con un salvajismo casi infernal. Era un muro de acero contra un huracán, un torbellino de disciplina contra un volcán en erupción. El poder de ambos, en tan solo unos pocos minutos, ya había desatado desastres inconmensurables por todo el mundo. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tornados, tormentas, huracanes. Todo ello, siendo desatado sobre la Tierra, a un nivel global.
En otras regiones, otros países, y en otras ciudades, los terrícolas que se encontraban sumidos en el fuego cruzado, solo podían gritar, correr y esparcirse por todos los lugares en un intento desesperado por sobrevivir. Mark Grayson, el invencible de ese mundo, quien había estado confrontando a dos de sus variantes junto a Tomebe, se quedó congelado en su lugar al ver dos estelas de velocidades desplazarse por todo el cielo, generando caos y destrucción. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, una sensación de impotencia y horror lo invadió. Ziegfeld, quien se encontraba en el Pentágono, solo podía mirar con un horror indescriptible como en tan solo unos pocos minutos, en tan solo unos malditos minutos, el planeta había sido orillado al caos por una de las variantes de Mark y un guerrero desconocido para él, pero que al juzgar por sus vestimentas que se asemejaban a la Viltrumita llamada Anissa, debía de ser un general Viltrumita. Era un horror que trascendía la comprensión humana, un presagio de un fin inevitable. El mundo, otrora un bastión de poderío y supremacía, se había convertido en un escenario de horror indescriptible. Escombros humeantes se elevaban como espectros, restos de un pasado no tan lejano. Cadáveres de personas, menores y adultos, yacían esparcidos como juguetes rotos, sus cuerpos desgarrados, sus miembros cercenados, una macabra colección de fragmentos de lo que alguna vez fue vida. La pesadilla fue soltada en la tierra y resonó a través del cielo hasta esparcirse a kilómetros, escuchándose incluso en los demás continentes. Un sonido demencial que se mezclaba con el crujido de los escombros y el silbido del viento que arrastraba el olor a sangre y humo. Era un rugido que no tenía lugar en el mundo, un sonido que se tragaba la razón y la esperanza, un presagio de la caída inminente. El fuego devoraba todo a su paso, un lago de brasas ardientes que se extendía por la guarida, un símbolo del caos desatado. Los más fuertes de la élite, aquellos que alguna vez se habían considerado los más poderosos, yacían en el suelo, inertes, reducidos a ceniza por el fuego maldito. Los más débiles habían sido consumidos por la oscuridad mucho antes, sus almas perdidas en el vacío sin fondo de la guarida. El abismo mismo parecía deleitarse con la destrucción, y la madre de todos los monstruos, el horror cósmico, se retorcía en éxtasis total. Sus murmullos de oscuridad y poder se extendían a través de la guarida, alimentando la furia de sus protagonistas, aquellos a los que él había elegido como sus heraldos del fin, las encarnaciones del apocalipsis, los motores de la muerte y el caos, los monstruos que eran los mensajeros de la muerte. Aquellos que se atrevían a oponerse, aquellos que se creían inmunes a las garras de la muerte, a su fuego infernal, se convertían en nuevas víctimas de su furia. Los choques de poder sacudían la tierra misma, haciendo temblar los continentes, liberando ondas de energía que se extendían como un latido de la oscuridad, como un contador del Armagedón. En el cielo rojizo sobre la ciudad, donde la luna se había cubierto de un color rojo apocalíptico, y las estrellas se escondían, temerosas de presenciar tanta destrucción, la razón había perdido su camino en ese laberinto de fuego y sangre. La esperanza se había extinguido en el coro de gritos y ruidos infernales. Y en el centro de ese torbellino de destrucción, se alzaban dos figuras, Mark siniestro y Conquest. Mark, la encarnación del caos y el salvajismo, se movía como un torbellino, su poderío desatado, su furia arrasando con todo a su paso. Su rostro, una máscara de rabia y destrucción, reflejaba la locura que lo consumía. Conquest, por otro lado, era la crueldad y la disciplina personificadas. Sus movimientos eran precisos y letales, su mirada fría e implacable. Su cuerpo era una máquina de guerra, un instrumento de destrucción perfectamente calibrado. Ambos, dos caras de la misma moneda, dos expresiones del horror cósmico. Uno, un torbellino de furia sin control. El otro, una fuerza implacable y despiadada. Juntos, eran un presagio de la destrucción total, un vórtice de violencia que se extendía por todo el planeta. En una zona habitada de la ciudad, se visualizaba una cantidad exagerada de personas corriendo desesperadas hacia múltiples direcciones, dispersándose por las grandes instalaciones del distrito comercial. Un mar de rostros pálidos y aterrorizados se extendía por las calles, reflejando el horror que se avecinaba. Era como si un presagio de muerte hubiera envuelto la ciudad, convirtiéndola en un laberinto de desesperación. Asimismo, en el suelo, paredes, casas, puestos y calles, había una cantidad insana y morbosa de sangre, carne, órganos, cabezas y cuerpos desgarrados. Un tapiz rojo y macabro cubría el distrito, un testimonio silencioso de la crueldad desatada.
Era la huella sangrienta de un poderío sin control, un recordatorio de la brutalidad que se abatía sobre ellos. Ruoar. Y los causantes de dicha situación, se encontraban arrasando diversas viviendas del distrito, al mismo tiempo que volaban en pedazos a todo aquel que tuviera la mala suerte de estar en su camino, en una explosión de sangre y vísceras. Era como si el mismo infierno se hubiera abierto en la tierra, tragándose vidas inocentes con una rapidez aterradora. Tal masacre se estaba extendiendo, puesto que poco a poco toda esa área geográfica estaba siendo destruida y bañada en sangre por aquellas criaturas las cuales no parecían tener favoritismo por nadie. Hombres, mujeres, ancianos e incluso niños. Mama. En una de sus paradas, las dos bestias infernales arrasaron un orfanato, sepultando a todos los presentes en los escombros de los mismos, matando a un sinfín de niños, a su vez que en el instante que atravesó dicha estructura, acabó con la vida de la cuidadora de dicho sitio. El silencio se instaló en el lugar, un silencio de muerte y desesperación que se extendía por todo el distrito. Los gritos de horror, miedo y desesperación inundaban todo el distrito comercial, y fue así hasta extenderse en el continente entero, el cual fue sumido en el caos. No dejen que pasen. Abran fuego. Aalk. Varios héroes, varios villanos, y bastantes soldados que se cruzaban en su camino, no tardaron en unirse a la masacre sin precedentes de aquellas bestias, mismas que no detuvieron su andar, masacrando y destruyendo todo a su paso, causando muchos más gritos por parte de los que trataban de escapar de ellos. Mark Siniestro, la encarnación del caos, se movía con una furia salvaje, sus golpes eran impredecibles y destructivos, un torbellino de energía que se tragaba todo a su paso. No conocía la disciplina, solo la rabia y la destrucción. Conquest, por otro lado, era la disciplina y la crueldad personificadas. Sus movimientos eran precisos y letales, un reflejo de la fuerza bruta del universo. Su mirada fría e implacable se posaba sobre sus víctimas antes de acabar con ellas. Era el orden y la destrucción a la vez. No podían pelear contra ellos. No podían retenerlos. No podían escapar de su destrucción. Y así, sumidos en caos y desesperación, los civiles, los héroes, y los villanos que lamentablemente estaban pisando el mismo suelo y estaban bajo el mismo cielo que aquellas bestias, fueron erradicados brutalmente. El mundo se convertía en un campo de batalla, un escenario de horror cósmico donde la esperanza se extinguía ante la fuerza implacable de las dos bestias. El mundo, un escenario de destrucción sin precedentes, temblaba ante el choque de dos titanes, Mark Siniestro y Conquest. Sus puños, dos martillos cósmicos, se cruzaban con una fuerza tan devastadora que las ondas de choque parecían desgarrar la realidad misma. La batalla se extendía, un ballet de violencia y destrucción, pero conforme el tiempo pasaba, la superioridad de uno de los dos se hacía evidente. Conquest, quien se había estado deleitando con el salvajismo de Mark Siniestro, destrozando toda la corteza terrestre del cuerpo celeste de la Tierra, probando, viviendo y experimentando en carne propia el poder de ese invencible malvado, se encontraba en un estado de euforía que no sentía desde hace mucho tiempo. La batalla hacía arder su espíritu, una llama que se perdió en épocas de antaño. El poder, la velocidad y la ferocidad de Conquest incrementaban conforme la batalla se extendía. Claramente, Mark Siniestro comenzó a percatarse de ese detalle, al estar recibiendo y defendiéndose de los ataques del Viltrumita anciano. Era como si el mismo universo estuviera alimentando la furia de Conquest. Conquest fue dominando poco a poco el duelo de titanes, pero por algún motivo que Mark Siniestro no lograba comprender, no consiguiendo descifrarlo, la fuerza de los puños de Conquest estaban siendo moderados. Conquest no estaba atacando con todo su poder a Mark Siniestro, y aún así lo estaba destrozando. Una crueldad calculada, una disciplina que superaba la furia descontrolada de Mark. La intención de Conquest era ver qué tanto podía resistir Mark Siniestro, qué tanto dolor y castigo era capaz de experimentar antes de que su cuerpo colapse. Una prueba de resistencia y un juego de tortura psicológica infligido por el guerrero Viltrumita. La sangre brotaba de los brazos de Mark Siniestro, los cuales estaban irreconocibles luego de haber bloqueado tantos ataques, los cuales parecían tener la fuerza de un meteoro.
Sus atuendos estaban bañados en su propia sangre y destrozados casi por completo, y su mirada, llenada de soberbia y arrogancia en un tiempo no tan lejano, estaba repleta de una rabia inconmensurable que se filtraba en cada vena que se remarcaban en su cuerpo y ojos. Era un reflejo de su desesperación, de su furia contenida. Pero incluso con eso, no pudo detener la bestialidad de Conquest. Pese a un momento de rabia total, Mark Siniestro respondió al ataque de Conquest con una ferocidad depredadora, pareciendo una montaña colosal e imponente que se había alzado, dispuesto a aplastar como hormigas a todo lo que se cruzara. Pero Conquest no era una hormiga, él parecía ser el cielo mismo que separaba la tierra de las estrellas. Y sin importar cuán poderoso o imponente sea una montaña, las montañas seguían sin alcanzar el cielo. Y con ello, Conquest destrozaría a Mark Siniestro, hasta someterlo, con un agarre titánico sobre su cuello. Una demostración de poder brutal, un recordatorio de que el orden y la disciplina siempre superarán el caos y el salvajismo. Conquest mantenía preso a Mark Siniestro con su agarre en el cuello del invencible malvado. Era un agarre de acero, un torbellino de disciplina que apretaba con fuerza el cuello de Mark, como si quisiera estrangular la misma esencia del caos. El aire empezó a dejar de ingresar al cuerpo de Mark Siniestro, sus músculos del cuello parecían estar a punto de reducirse a carne molida. Sus ojos se enrojecieron, su piel se tornó azul y luego morado, un reflejo de la agonía que lo consumía. Conquest miró con un atisbo de respeto, pero sin un mero tacto de compasión, procedió a estampar fuertemente en el suelo a Mark Siniestro. Una crueldad calculada, un golpe de gracia infligido por el guerrero Viltrumita. La espalda del Siniestro crujió, y el aire fue arrancado de sus pulmones mientras sentía como la presión que Conquest ejercía en él, estaba a punto de quebrar su esqueleto. Maldito. Esto me lo pagarás, miserable. Fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Mark Siniestro mientras un gran chorro de líquido vital escapaba de su boca. Era un grito de desesperación, un reflejo de la furia que lo consumía. Sus ojos iban turnándose rojo a su vez, que su piel se iba volviendo azul, para luego pasar lentamente a ser morado. El mundo se congeló, pero las brasas calientes del caos desatado aún seguían vigentes. Y justo cuando todo parecía terminar para Mark Siniestro, ¿te están molestando? Unas palabras simples, pero que se anclaron, como un anclaje del caos. Conquest al instante detectaría múltiples presencias cerca suyo. Bajo el cielo y encima del suelo caótico, varias personas levitaban encima de ambos contrincantes. Omni Mark. Mohawk Mark. Mark invencible. Mark prisionero. Múltiples invencibles estaban presentes, mirando fijamente a Conquest. Quien, al descuidarse, había provocado que Mark Siniestro se zafe de su agarre logrando escapar, eran las encarnaciones de la muerte y el caos, un ejército de invencibles que se habían unido para enfrentar el poder bestial que se había formado encima de ellos.